Bienvenidos al vídeo del tema 4, el vídeo 4.3, ¿de acuerdo? En este vídeo pues trataremos sobre variables aleatorias clásicas. En particular, entre estas variables aleatorias clásicas veremos las discretas correspondientes a la distribución de Bernoulli, la binomial, la geométrica y la binomial negativa. Me gustaría observar que existe una serie de variables aleatorias que son muy usadas en la literatura, y tanto discretas como continuas, y resulta que como tienen una gran aplicabilidad en diferentes campos como medicina, industria física, etcétera, pues a esas variables aleatorias se les da un nombre propio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar estudiando las variables discretas clásicas y comenzaremos con la distribución de Bernoulli, y asociada a ella existen tres distribuciones más que estudiaremos que se basan en el experimento de Bernoulli, que veremos su definición a continuación. Después estudiaremos la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson, ¿de acuerdo? Pero estas dos las veremos en un siguiente vídeo. Bien, la variable de Bernoulli, para poder definir esta variable necesito definir qué entendemos por un experimento de Bernoulli. Pues es todo experimento aleatorio que tenga dos posibles resultados, ¿vale? Únicamente dos posibles resultados. A esos resultados normalmente se les denota por éxito o fracaso, ¿de acuerdo? El éxito lo vamos a codificar como 1 y el fracaso lo vamos a denotar por 0. ¿Y qué es el éxito y qué es el fracaso? Pues dependerá del experimento en concreto. Por ejemplo, si yo estoy jugando al parchís, por ejemplo, y quiero salir de la casilla de la casa, para mí el éxito es que salga un 5 y el fracaso es que salga cualquier número que no sea un 5, ¿de acuerdo? Muy bien, la función de masa de probabilidad es esta que estáis viendo aquí, donde P va a ser siempre la probabilidad de éxito y 1 menos P va a ser la probabilidad del fracaso, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a denotar que la variable X sigue una distribución de Bernoulli de la siguiente forma. Este símbolo significa sigue, es decir, X sigue una distribución de Bernoulli de parámetro P. Digo parámetro P porque existen tantas Bernoulli como parámetros P de fina, es decir, no es lo mismo una Bernoulli como la que he comentado anteriormente del ejemplo del parchís, que sería una Bernoulli de parámetro 1/6, P igual a 1/6, que otra Bernoulli, por ejemplo, que tenga probabilidad de éxito 0,8, ¿de acuerdo? Muy bien, como X es una variable aleatoria discreta, pues para calcular su media, pues usaré la fórmula de la media para variables discretas, ¿de acuerdo? De forma que la media de una Bernoulli se calcularía por 0 por la probabilidad de que ocurra 0 más 1 por la probabilidad de que ocurra 1. Es decir, la media de una Bernoulli es P. ¿Y cuál sería su varianza? Pues su varianza sería 0 por 1 menos P, 0 al cuadrado, por 1 menos P más 1 al cuadrado por P, menos la media al cuadrado. Como hemos visto que la media es P, eso nos da P menos P cuadrado, o lo que es lo mismo, P por 1 menos P. Eso sería la varianza asociada a una variable de Bernoulli, ¿sí? Bien, supongamos que una máquina que fabrica piezas de metal con una determinada longitud tiene un 2% de probabilidad de fabricar una pieza defectuosa. Describir la variable de Bernoulli asociada junto con su función de masa de probabilidad. Bien, pues vamos a hacer este ejercicio. ¿Quién sería la variable Bernoulli? Pues la variable Bernoulli tomaría 0 si la pieza no es defectuosa y 1 si la pieza es defectuosa. ¿Cuál será la función de masa de probabilidad? Pues sabemos que sea defectuosa tiene una probabilidad de 0,02 y que no sea defectuosa de 0,98. ¿Quién sería la media asociada a esa variable? Pues la media asociada a esa variable no es más ni menos que P, que es 0,02. ¿Y la varianza? Pues la varianza de esta variable sería 0,02 por 0,98. ¿De acuerdo? Pues así calcularíamos los valores de la variable, su función de masa de probabilidad, la media y la varianza.
Bien, siguiente variable, la variable binomial. La variable binomial se basa, como he dicho, en un experimento de Bernoulli. ¿Y qué cuenta? Pues cuenta el número de éxitos al repetir n veces un experimento de Bernoulli. Es decir, si yo saco 10 veces una pieza y me fijo si es defectuosa, para mí es éxito, pues lo que estoy contando es el número de piezas defectuosas al repetir 10 extracciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los posibles valores de estas variables? Pues el valor más pequeño que puede tomar es el 0. ¿Por qué? Porque puede pasar que todos sean fracasos, no hay ningún éxito, pues ¿cuántos éxitos hay en total? 0. ¿Puede que sea 1? Sí. ¿Puede que sea 2? Sí. ¿Y en total cuánto? En total como máximo puede ser n, que es el número de veces que repito el experimento, ¿de acuerdo? Lo siguiente es calcular su función de masa de probabilidad, pero antes de poder calcular la función de masa de probabilidad necesito repasar algunos conceptos de combinatoria, como por ejemplo lo siguiente. Supongamos que yo tengo 3 elementos A, B y C y quisiera saber cuántas permutaciones posibles hay. Pues las permutaciones posibles son ABC, son ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Un total de 6 permutaciones, ¿vale? 6 permutaciones. 6 permutaciones. Bien, ¿cómo cuento yo el número de permutaciones dado el número de elementos? Pues si yo tengo un número de elementos n en general, el número que me permite saber cuántas permutaciones de orden n hay es el número factorial, ¿de acuerdo? Y el factorial de un número se define como ese número multiplicado por todos sus anteriores, ¿vale? Por todos sus anteriores. Hay que observar que el factorial del 1 es 1 y el factorial de 0, por definición, es también 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Y si yo, por ejemplo, imaginaos que tengo 10 personas, ¿vale? 10 personas. Y quiero saber cuántos equipos de fútbol equipos de furbito sala, vamos, puedo sacar de esas 10 personas, ¿vale? Bien, ¿cuándo dos equipos son distintos? Dos equipos son distintos si al menos una persona cambia del equipo, ¿vale? Bien, pues para saber cuántos equipos de fútbol, cuántos equipos de 5 personas puedo hacer con un total de 10 personas. Esta pregunta la responde el número combinatorio m sobre n. El número combinatorio m sobre n se calcula como n factorial por m menos n factorial por n factorial, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, si quiero responder a esta pregunta, tendría que hacer 10 personas y voy a coger grupos de 5, ¿vale? ¿Cuántos equipos de 5 puedo hacer de 10 elementos? Pues eso sería 10 factorial partido de 5 factorial por 5 factorial, ¿de acuerdo? ¿Esto se puede simplificar? Pues sí, esto se podría simplificar poniendo 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial. 5 factorial por 5 factorial, este y este se me va, ¿de acuerdo? Y me quedaría del 10 hasta el 6, ¿vale? Y después 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? Si hacéis esa cuenta, obtendréis el número total de equipos de furbito que puedo sacar con 10 personas, ¿vale? Muy bien, dicho eso, recordemos que ahora nos están pidiendo que calcule la función de masa de probabilidad. Es decir, yo voy a calcular la probabilidad de que x sea k, donde k es un elemento entre los posibles valores que toma la variable. Recordemos que los posibles valores de la variable son estos de aquí, ¿no? Que lo vimos antes, ¿vale? Pues muy bien. Si yo hago el experimento puede pasar que el primer resultado sea un éxito o que el primero sea un fracaso.
Si repito, en la siguiente extracción puedo obtener que el segundo sea un éxito o que el segundo sea un fracaso. En la tercera extracción, el tercero puede ser éxito o el tercero puede ser un fracaso, ¿vale? Y así sucesivamente voy abriendo el árbol y obteniendo todos los posibles resultados, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que X sea K? ¿Qué significa que X sea K? Por definición, X cuenta el número de éxitos al repetir el experimento n veces. Eso me estaría diciendo que ha salido K éxitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ramas me interesan de aquí? Pues aquí me interesa la rama que da K éxitos y después n menos K fracaso. Entonces, esta rama me interesa. Pero yo puedo, pues el primero puede ser fracaso, el segundo éxito, el tercero y así hasta llegar a las diferentes ramas. Entonces, al final lo que tengo son diferentes ramas del árbol y todas ellas ¿qué tienen en común? Tienen en común que han salido K éxitos, ¿de acuerdo? Por la teoría de probabilidad que vimos en el tema anterior, hemos visto que para calcular esa probabilidad, ¿qué tendría que hacer yo? Pues tendría que calcular la probabilidad de cada rama y cuando tenga la probabilidad de cada una de esas ramas, sumarlas todas. ¿Os acordáis? ¿Vale? Bien, podemos calcular la probabilidad de una rama en concreto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de que ocurra esto, de que ocurra el primero éxito, el segundo éxito, así hasta el último. Todos los primeros son éxitos todos, ¿de acuerdo? El siguiente ya es un fracaso, el K más 1, ¿vale? Así hasta el último, que el último es un fracaso también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que los primeros son K éxitos y los siguientes son n menos K fracaso, ¿vale? Muy bien. Entonces, fijaos, que el segundo sea un éxito depende de que el primero haya sido éxito o que el primero haya sido fracaso. Pues no, ¿por qué? Pues porque la máquina tiene una probabilidad de salir éxito o fracaso constante, es decir, la probabilidad de éxito es 0.02 en la máquina. Cada vez que repito el experimento, la probabilidad de éxito permanece constante cada vez que repito el experimento. Es lo que pasaba cuando lanzaba el dado en el parchís. Si yo repito el experimento 20 veces, yo cada vez que quiero ver si me ha salido un 5, la probabilidad de salir 5 es un sexto. Da igual lo que haya salido antes, si es éxito o si es fracaso. ¿De acuerdo? Es decir, que los sucesos son todos independientes. Eso significaría que esto es la probabilidad de que el primero sea éxito por la probabilidad de que el segundo sea éxito por punto suspensivo el késimo es éxito por la probabilidad de que el K más 1 es un fracaso por punto suspensivo por la probabilidad de que el enésimo sea un fracaso, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál era la probabilidad? La probabilidad de que el primero sea éxito, eso es P. Por la probabilidad del segundo, P, punto suspensivo, por la probabilidad del késimo, P. Ahora, que el siguiente sea fracaso es 1 menos P, por 1 menos P, así, punto suspensivo, hasta el último que es 1 menos P, ¿vale? Entonces, ¿cuántos P tengo aquí? Pues aquí tengo K. ¿Y 1 menos P cuántos hay? Pues hay N menos K. Luego, ¿esto qué da? Esto da P elevado a K por 1 menos P elevado a N menos K. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Y ahora vamos a fijar en una cosa. Imaginaos que yo he cogido esta rama, ¿no? Esta es la primera rama que he cogido, donde los primeros eran éxitos y los últimos eran fracasos, ¿vale? Imaginaos que cojo otra rama distinta, la que sea. Imaginaos que yo este fracaso lo pongo aquí y este éxito lo pongo aquí. ¿Qué hubiese cambiado? Lo que hubiese cambiado es que esta P me saldría al final y que este 1 menos P me saldría al principio. Pero cuando hago el producto de todo, me volvería a salir P elevado a K por 1 menos P elevado a N menos K. Por lo tanto, ¿qué he descubierto? He descubierto que todas las ramas que a mí me interesan tienen todas la misma probabilidad. Y la misma probabilidad que es P elevado a K por 1 menos P elevado a N menos K. Ahora, me gustaría saber cuántas ramas hay, porque cuando tenga todas las ramas, lo voy a sumar todo y sabré cuánto es la probabilidad que estoy buscando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuántas ramas hay? Pues fijaos, imaginaos que estas casillas
representan cada vez que yo hago un experimento, ¿vale? Cada vez que yo hago un experimento. Este es el primer experimento, el segundo experimento y este es el enésimo experimento. Yo de todas estas casillas tengo que elegir K para poner un éxito, ¿vale? Yo puedo poner un éxito aquí, un éxito aquí, un éxito aquí. Cuando tenga K éxitos ya habré acabado, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿de cuántas formas posibles puedo elegir K casillas para poner un éxito de un total de n que tengo disponible? Pues la solución lo hemos visto en la transparencia anterior. La solución será n sobre K, ¿vale? Estos son número de ramas totales que tienen K éxitos, ¿vale? Número de ramas totales que tienen K éxitos. Luego la probabilidad que yo estaba buscando es n sobre K por P elevado a K por 1 menos P elevado a n menos K. Y esto, señores, es la función, esto de aquí es la función de masa de probabilidad de una binomial. ¿Vale? Esto es la función de masa, de probabilidad de una binomial. ¿De acuerdo? Pues ya hemos deducido cuál es el valor de esa función, ¿vale? Muy bien, seguimos adelante y nuevamente, ¿cómo denoto yo que la variable x sigue una binomial? Pues de esta forma, diríamos que x sigue una binomial y ahora tengo que hacer mención a los dos parámetros de la binomial, al número de veces que repito el experimento y a la probabilidad de éxito, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería su media? Pues la media de la binomial se obtendría cogiendo cada valor y multiplicando por su probabilidad, que la probabilidad ya la hemos calculado en la transparencia anterior. Pues si hacéis esa fórmula, que sale una suma contundente, si hacéis todas esas operaciones, al final os da n por p. Eso significa que si tenéis una binomial de parámetros np, la media se consigue multiplicando sus parámetros. No hace falta usar la fórmula explícitamente, sino directamente cogéis los parámetros y los multiplicáis y ya tenéis la media de la variable, ¿vale? Es más rápido. ¿Y si queréis calcular las varianzas? Pues se puede hacer aplicando la fórmula o se puede hacer directamente viendo que la fórmula sale n por p por 1 menos p, ¿vale? Que es mucho más rápido, ¿vale? Bien, en el siguiente ejemplo nos dicen que consideramos el experimento de Bernoulli anterior, de sacar de una máquina una pieza, y vamos a considerar que es éxito si la pieza es defectuosa, ¿vale? Y vamos a extraer 10 piezas en total. Calcule usted la probabilidad de obtener al menos una pieza defectuosa, ¿vale? Bien, para resolver este tipo de problemas siempre vamos a razonar de la misma forma, ¿vale? Vamos a hacerlo en 3 pasos. El primer paso es definición de la variable. ¿Vale? Definición de la variable. Y la variable en este caso es número de piezas defectuosas al extraer un total de 10. ¿Vale? Número de piezas defectuosas al extraer un total de 10, ¿vale? Ahora bien, fijaos, ¿qué son piezas defectuosas? Pues en realidad son éxitos. ¿Y qué es este numerito 10? Pues es el número de veces que repito el experimento. De forma que nada más que viendo la definición de la variable, yo me doy cuenta que esta variable sigue una distribución binomial, ¿vale? Entonces el segundo paso es decir qué distribución sigue. Distribución asociada. Y la distribución asociada es una binomial de parámetros n igual a 10, probabilidad de éxito 0,02. ¿De acuerdo? El último paso será resolución del problema. Resolución del problema.
¿vale? Me dicen, calcula la probabilidad de que al menos una pieza sea defectuosa. Que al menos una sea defectuosa es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Eso es al menos una, ¿vale? Pero eso sería la probabilidad del 1, más la del 2, más la del 3, así hasta la del 10, que son muchas probabilidades. Esto lo puedo hacer más fácil si calculo la probabilidad de que x sea menor estricto que 1, que es su complementario, ¿de acuerdo? Bien, pero es que esto es lo mismo que calcular 1 menos la probabilidad de que x menor estricto que 1 solo hay un valor, es que x sea 0. Y esto sería 1 menos, y aplico la fórmula de la función de masa de probabilidad. Sería n10k0p, que es 0,02 elevado a k, por 1 menos p, que es 0,98 elevado a n menos k. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿qué obtengo? Obtengo que esto es 1 menos, esto de aquí vale 1, esto de aquí vale 1, y lo que tengo es 0,98 elevado a 10. Elevado a 10. ¿De acuerdo? Y esa es la probabilidad que me pedía el problema. ¿Sí? El siguiente apartado me dice, calcule el número esperado de piezas defectuosas. Cuando hablan de número esperado se refiere a la esperanza, ¿vale? A la esperanza, es decir, la media de la variable, ¿vale? La media de la variable. Y la esperanza de la variable x hemos visto que es n por p, o lo que es lo mismo, n vale 10, per vale 0,02 y esto es 0,2, ¿vale? Esa es la media de la variable, ese sería el número esperado de piezas defectuosas, 0,2, ¿vale? Muy bien, pasamos a la siguiente variable. La siguiente variable es la variable geométrica. ¿Qué cuenta la variable geométrica? Pues el número de fracasos hasta obtener el primer éxito en un experimento de Bernoulli. Fijaos que no sabemos a priori cuántas veces voy a repetir yo el experimento, ¿de acuerdo? En principio yo no sé cuántas veces voy a repetir el experimento. ¿Quiénes serían los posibles valores de la variable? Pues serían estos de aquí. El valor 0 es el más pequeño. Por ejemplo, si salen el primer éxito ha salido la primera vez que repito el experimento, ¿cuántos fracasos hay? Pues 0. Acordaos que aquí cuenta el número de fracasos. No hay ningún fracaso, ¿vale? ¿Puede salir 1? Sí. Un fracaso y el segundo ha salido éxito. Pues ahí paro, ¿vale? ¿Cuántos fracasos tengo? 1, ¿vale? Así hasta infinitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Asociada a estos posibles valores, tengo la función de masa de probabilidad. La probabilidad de que ocurra 0, la probabilidad de que ocurra 1, así sucesivamente hasta los demás, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo calculo esa función de masa de probabilidad? Pues pensemos en lo siguiente. Yo quiero calcular la probabilidad de que x sea un valor cualquiera k, donde k ahora toma cualquier valor de los posibles que toma la variable, que son estos de aquí, ¿vale? Esos de ahí. Ahora, para calcular ese valor vamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué significa que x sea k? ¿Qué significa que x sea k? Significa que han pasado ¿qué? K fracasos, ¿sí? Es decir, que fracaso, 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 este es el fracaso primero, este es el fracaso segundo, este es el fracaso tercero, punto suspensivo, hasta llegar al fracaso k. Y el siguiente, el k más 1, ha tenido que ocurrir un éxito por fuerza. Ha tenido que ocurrir un éxito por fuerza. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea fracaso? Pues el primero que sea fracaso es 1 menos p. ¿Y que el segundo sea fracaso? Pues como no afecta lo que haya ocurrido en una etapa anterior, todas son 1 menos p, 1 menos p, 1 menos p, hasta llegar al último que es p, ¿vale? La probabilidad de que ocurra todo esto a la vez será el producto de esta rama. Y esta rama, al hacer el producto, lo que me sale es 1 menos p elevado a k por p, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es la función de masa de probabilidad de una geométrica, de una variable geométrica, ¿de acuerdo? Sencilla, ¿verdad? De acuerdo. Seguimos entonces ahora viendo cómo se denota una distribución geométrica, ¿vale? Si tengo una variable x que sigue una distribución geométrica de parámetro p, eso se escribe de esta forma, ¿vale? X sigue una geométrica
de parámetro P. Recordemos que el único parámetro que modifica las probabilidades con las que X toma cada uno de sus valores es la probabilidad de éxito, ¿vale? Es el único parámetro que tiene la geométrica. Pues bien, si aplicamos la media, la fórmula de la media para variables discretas a esta distribución, ¿vale? Pues tendremos que la suma de cada valor multiplicada por su probabilidad, ¿vale? En este caso son infinitos valores porque ya hemos visto que los valores que toma la X van desde el 0 hasta el infinito, ¿vale? Entonces, como decía, si sumamos el producto de cada valor por su probabilidad, pues tendremos 1 menos P partido de P. Recordemos nuevamente, esa media no hace falta hacer esta cuenta, sino que simplemente sabiendo que es una geométrica de parámetro P, pues ya sé calcular su media. La varianza, pues la varianza sale 1 menos P partido de P cuadrado, ¿vale? Vamos a calcular vamos a resolver el siguiente ejemplo. Dice, consideremos el ejemplo anterior de la máquina que fabrica piezas con una probabilidad defectuosa del 2%, calcula la probabilidad de obtener la primera pieza defectuosa exactamente en la quinta extracción, ¿de acuerdo? Bien, como dije antes, resolvemos el problema en 3 pasos. Primer paso, pues lo de siempre, definición de la variable. Definición de la variable. Definición de la variable. Pues ¿cuál va a ser esta variable? La variable va a ser X igual a número de piezas. Los fracasos, ¿qué sería? No defectuosas. Defectuosas hasta obtener la primera pieza defectuosa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, número de piezas no defectuosas es número de fracasos. Número de fracasos a obtener la primera pieza defectuosa. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué distribución sigue? Perdón, lo he escrito en rojo. ¿Qué distribución sigue? Distribución asociada a la variable. Pues X sigue una geométrica de parámetro P igual a 0,02. ¿Vale? Y por último, resolvemos el problema. El problema me dice, calcula la probabilidad de obtener la primera pieza defectuosa exactamente en la quinta extracción. Vamos a pensar un poco. Si en la quinta extracción se obtiene la primera defectuosa, ¿cuántos fracasos he obtenido? Pues he obtenido 4. El primero fracaso, el segundo fracaso, el tercero y el cuarto fracaso, y en la quinta obtuve el éxito. Luego lo que estoy buscando es la probabilidad de que X sea 4. Acordaos que X cuenta el número de fracasos, ¿vale? Como tengo la fórmula de la geométrica, eso sería 1 menos P elevado a 4 por P, que en este caso sería 0,98 a la cuarta por 0,02. ¿Vale? Y así resolvemos el problema. Dejo como problema propuesto calcular el número medio de piezas no defectuosas hasta obtener la quinta defectuosa. ¿Vale? Muy bien. Seguimos a la siguiente variable y última de esta tanda, sería la binomial negativa. Una variable X se dice que sigue una distribución binomial negativa si cuenta el número de fracasos hasta obtener el résimo éxito. ¿Qué significa esto? Significa que no voy a parar en el primer éxito, sino que voy a parar en el résimo, ¿vale? Donde R es un número natural. Por ejemplo, imaginaos que R es 3. Pues yo empiezo a sacar piezas y cuando salga la tercera que sea defectuosa, el tercer éxito, paro. Y a partir de ahí cuento cuántos fracasos se han obtenido. Nuevamente, los valores que puede tomar las variables son estos de aquí.
El 0, ¿cómo se consigue el 0? Pues el 0 se ha conseguido porque imagínate que las primeras 3 piezas son defectuosas, son un éxito. Éxito, éxito, éxito. Paro, ¿cuántos fracasos has tenido? 0, ninguno. ¿Vale? Y así sucesivamente, puedo tener 1, puedo tener 2, así hasta, en principio, un número infinito. ¿Cuánto va a valer la función de masa de probabilidad? Pues veámoslo. ¿Cómo calculo yo la función de masa de probabilidad? Nuevamente, repetimos el procedimiento. Quiero saber cuál es la probabilidad de que X valga exactamente K, donde K es cualquier valor posible de la variable. ¿De acuerdo? Vale. Si X es K, significa que ha ocurrido K éxitos. K fracasos. ¿Vale? K fracasos. Lo que pasa es que yo no sé dónde están los K fracasos. Lo que sí sé seguro es que el último ha sido un éxito. Eso es seguro, ¿vale? Porque yo he parado ahí, ¿vale? De hecho, sé que el último es el Résimo, ¿vale? Este de aquí va a ser el Résimo, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, este suceso? Vamos a poner un ejemplo en particular. Vamos a poner que sea fracaso, 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 ¿vale? Punto suspensivo, fracaso, y después salen éxito, éxito, punto suspensivo, éxito, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo siguiente. Ha pasado que estos de aquí son K, los K fracasos, y estos de aquí, todos estos de aquí, son los R éxitos que tengo, ¿de acuerdo? Ahora, si yo calculo la probabilidad, ¿eso cómo es? Eso sería 1 menos P, aquí, 1 menos P, ¿sí? Punto suspensivo, 1 menos P, y aquí, ¿qué tendría? Pues aquí tendría P por P, punto suspensivo, por P. En total, que ocurra esto es 1 menos P elevado a K por P elevado a R. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Eso tiene que ocurrir así. Ahora bien, pero esta no es la única forma de obtener K fracaso hasta llegar al Résimo éxito. Podría pasar que este fracaso de aquí ocurra aquí y este éxito de aquí ocurra aquí, ¿vale? Eso podría pasar, ¿vale? Bien, pues lo que me queda es saber de cuántas formas posibles puedo organizar estos fracasos y estos éxitos que hay aquí, ¿vale? Reservando el último, que yo sé que el último es un éxito, ¿vale? Bien, si el último lo reservo para un éxito, ¿cuántas casillas hay aquí? Pues en total hay... ¿cuántas casillas hay en total? Fijaos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo. Aquí hay K. Y aquí hay R menos 1 y la última casilla es R, ¿verdad? ¿Vale? Vale. Entonces, en total, aquí hay K más R menos una casilla. En total. ¿Vale? Vale, pues si yo pongo aquí hay, vamos a ponerlo aquí, K más R menos unas casillas. La última la dejo fija, que es un éxito, ¿sí? Bien, de esas disponibles yo necesito fijar K para poner fracaso. ¿De cuántas formas posibles puedo elegir K casillas de un total de K más R menos 1? Pues el número combinatorio K más R menos 1 sobre K. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tendría el valor de la función de masa de probabilidad. Esto sería K más R menos 1 sobre K por 1 menos P, que es el número de fracaso, elevado a K, por P, que es el número de éxito, elevado a R. ¿Vale? Elevado a R. ¿De acuerdo? Y esto de aquí es la función de masa de probabilidad de una binomial negativa. ¿Vale? De una binomial negativa. ¿De acuerdo? Perfecto. En este caso, cuando tenemos una variable x que sigue una distribución que es una binomial negativa, de parámetros r, que es el número de éxitos, y p es la probabilidad de que ocurra éxito, pues lo denotaremos de esta forma. Diremos que x sigue una distribución binomial negativa de parámetros r y p, ¿vale?
Nuevamente, si aplicamos la fórmula de la esperanza de la variable x, entonces obtenemos r por 1 menos p partido de p, que es, nuevamente vemos que se puede calcular la media de la variable x sin necesidad de utilizar la fórmula, sino simplemente sabiendo quiénes son sus parámetros, pues calculamos la esperanza, r por 1 menos p todo partido de p. ¿De acuerdo? Bien, igualmente se calcula la fórmula de la varianza y nuevamente vemos que la varianza depende de los parámetros r y p de la binomial negativa. En este caso será r por 1 menos p todo partido de p cuadrado, ¿vale? Entonces, fijaos en una cosa, como la binomial negativa se puede considerar una generalización de la geométrica, la geométrica no es más ni menos que un caso particular. Una geométrica de parámetro p es lo mismo que considerar una binomial negativa de parámetros 1, p, ¿vale? Porque solamente vas a contar los fracasos hasta el primer éxito, ¿vale? De forma que si consideramos r igual a 1, obtenemos la esperanza de x, obtenemos la fórmula que teníamos para la esperanza de la geométrica, ¿vale? 1 menos p partido de p. Nuevamente, la varianza de la geométrica se consigue sustituyendo r en 1 en la fórmula de la varianza y tendremos 1 menos p partido de p cuadrado, que era la varianza de la geométrica, ¿vale? Entonces, fijaos que la geométrica se puede considerar como una binomial negativa de parámetros 1 y p. Bien, a continuación vamos a ver el siguiente ejemplo. Consideremos en el ejemplo anterior de la máquina que fabrica piezas de metal con probabilidad 2%, de ser una pieza defectuosa, pues nos piden que calculemos la probabilidad de obtener la quinta pieza defectuosa exactamente en la 10ª extracción. Para resolver este problema, mismo tratamiento. Primero, definición de la variable. Definición de la variable. ¿Cómo voy a definir la variable? Pues la variable x es número de fracaso. Para mí fracaso, ¿qué va a ser? Pues número de piezas no defectuosas hasta obtener la quinta pieza defectuosa. Hasta obtener la quinta pieza defectuosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo paso. Distribución asociada. ¿Vale? ¿Qué distribución asociada? Pues sigue una binomial negativa de parámetros r igual a 5, porque paro en el quinto éxito, y la probabilidad de éxito es 0.02. ¿De acuerdo? Tercer paso, resolución del problema. Resolvemos el problema. Y el problema nos dice, calcula la probabilidad de obtener la quinta pieza defectuosa exactamente en la 10ª extracción, ¿vale? Exactamente en la 10ª extracción. Pensamos un poco. Si en la 10ª se ha obtenido la quinta pieza defectuosa, ¿cuántos fracasos han salido? Pues han tenido que salir 5 fracasos, ¿vale? Han tenido que pasar 5 fracasos, ¿vale? 5 fracasos y 5 éxitos, de forma que el último era un éxito, ¿de acuerdo? O sea, 5 fracasos y 5 éxitos. Pues si esta es la 10ª, significa que x tiene que valer 5 exactamente, ¿de acuerdo? X tiene que valer 5. Luego nos están preguntando por la probabilidad de que x valga 5, ¿vale? Y esto sería, era k más r menos 1, k es 5, r es 5 menos 1 sobre k, que es 5, por 1 menos p,
que 1 menos p es 1 menos 0,02 elevado a 5, que es el número de fracaso, por p, que es 0,02 elevado a 10 menos 5, que es 5 también, que es el número de éxito, ¿vale? Que es R. Perdón, no es n menos k, es R, ¿vale? Vale, entonces esto sería 9 sobre 5, ¿vale? 9 sobre 5, y esto es 0,98 elevado a 5 por 0,02 elevado a 5, ¿vale? Si hacéis esa cuentecita, ¿vale? Que por cierto, la calculadora, os recuerdo que la calculadora hace los números combinatorios, ¿vale? Buscad la tecla, por ahí en la tecla que aparezca CR, ¿vale? Si aparece CR por ahí, ¿de acuerdo? Bien, y esto es todo por este vídeo. Espero que se haya entendido todo. De todas formas, os recuerdo que tenéis disponibles las tutorías virtuales para hacer todo tipo de preguntas relacionadas con estos vídeos, ¿de acuerdo?